Bienvenidos a su canal, Profe Hernán. En esta ocasión nos encontramos con el grado 11, Filosofía Moderna, particularmente con el pensamiento de la ideología trascendental alemana de Immanuel Kant. Para introducir el tema de Immanuel Kant, es bueno saber de las dos escuelas de la filosofía moderna que ya hemos estudiado durante los periodos anteriores. Veníamos mirando lo que era la filosofía racional o racionalista, donde los representantes que estudiamos fueron a Descartes, a Leibniz y vimos también al señor Baruch Spinoza. Para ellos, el hombre conoce porque tiene ideas innatas que no dependen de la experiencia. O sea, consideran que el hombre conoce por la razón y el uso de la razón que está constituido de las ideas innatas. La otra gran escuela, la otra gran forma de la filosofía moderna es la del empirismo. Y ahí veíamos al señor David Hume, el periodo anterior, que nos va a hablar de que el hombre conoce ya no solamente a partir de los juicios a priori o innatos, sino que conoce a partir de la experiencia. Para ellos, los hombres nacen o nacemos como una hoja en blanco, y en la medida que vivimos diferentes experiencias, esas experiencias van construyendo impresiones sensibles que con el tiempo van dando fruto a las ideas. Y en ese orden de ideas, valga la redundancia, tendríamos que pensar que las ideas son verdaderas o falsas dependiendo si tienen relación con alguna impresión sensible. Es muy importante los sentidos para el uso de los sentidos para los que son empiristas. Entonces, por un lado, racionalismo, por otro lado, empirismo. Pareciera que estas dos escuelas estaban en disputa en dos orillas contrarias, hasta que encontramos al señor Immanuel Kant, que como que logra hacer una síntesis y conjugar el pensamiento de estas dos modalidades a través de su filosofía trascendental. Pero bien, antes de meternos a estudiar en qué consiste y cuál es la propuesta de Immanuel Kant, es bueno que sepamos que Immanuel Kant es de origen alemán, nació en Königsberg el 22 de abril de 1724 y morirá el 12 de febrero de 1804. Como dije, de origen alemán, prusiano, realmente. Hizo algo que hasta el momento no se había hecho en toda la filosofía y se conocerá como el giro copernicano, una revolución filosófica. ¿En qué consistió el giro copernicano? Para poder entender esto, veamos quién fue Nicolás Copérnico. Copérnico, un astrónomo muy importante, astrónomo, no astrólogo, ¿no? Que nos propuso la idea de que el Sol es el centro de nuestro sistema solar y que los planetas son los que giramos alrededor del Sol. ¿Por qué es el giro? Porque anteriormente se consideraba que los planetas, estrellas, los astros giraban alrededor de la Tierra. Copérnico, bueno, ¿y qué tal si en vez de tener la Tierra inmóvil, pongo a la Tierra a moverse alrededor del objeto, que era el Sol? Y se llamó la revolución copernicana en astronomía. En filosofía, el giro copernicano va a ser algo muy similar. Hasta este momento, todos los filósofos que hemos visto se preocupaban por estudiar de qué estaban hechas las cosas, los objetos, esta silla. ¿De qué está hecho? ¿Cuál es su principio? ¿De qué se originan las cosas? ¿Cómo aprender a este objeto que está fuera de mí? Y acuérdense que los racionalistas veían y dudaban de todo hasta que llegó Descartes con su idea de pienso, luego existo, y luego empezó a considerar lo que era verdad y ya concluir que esos objetos existen, aunque no tienen una razón cierta de cuál es la naturaleza de ese objeto. Vimos los empiristas. Los objetos los conozco a partir de los sentidos, lo que toco, lo que veo, lo que escucho. Bien. Se preocuparon por estudiar cómo conocer los objetos. ¿De qué manera conocemos? Kant va a decir, hagamos un cambio. No nos preocupemos por el objeto. Dejemos el objeto allá quieto, alejado. Preocupémonos es por el sujeto que conoce, o sea, por usted, por mí, por cada uno de los que conocemos. O sea, preocupémonos por lo que está aquí. Yo soy el que conozco. O sea, este celular no me interesa cómo es, ni de qué manera se presenta a mí,
Me interesa la manera en la cual yo lo percibo. Cada quien puede percibir el celular de diferente manera. Entonces, yo lo puedo percibir y eso que lo percibo lo creo en mi mente, que luego veremos lo llamará un fenómeno. Explicaremos eso posteriormente. No nos preocupemos, allá tendremos que llegar. Pero lo importante en este momento es entender que hubo un giro en la filosofía. Ya no es importante estudiar al objeto, ni el objeto que se conoce, ahora lo importante es el sujeto que conoce. Pongamos la filosofía, pongamos el conocimiento a partir del sujeto. Giro copernicano. Bien. Primera cosa que hemos entendido nos presenta un giro copernicano. Es más importante el sujeto que el objeto. Bueno, vamos ahora a ver cómo se produce el conocimiento en Immanuel Kant. Immanuel Kant no va a despreciar el conocimiento de los sentidos, como lo hacían los racionalistas. Dice, sí, efectivamente, los sentidos son muy importantes. Yo adquiero experiencia a partir de los sentidos, de lo que toco, de lo que veo, de lo que escucho, de lo que saboreo. Todo eso forma un cúmulo de experiencias. Pero si yo tengo la experiencia y no tengo aquí una estructura mental que me permita diferenciar el conocimiento de experiencia, de nada sirve. O por el contrario, si tengo toda mi estructura mental, y ahorita hablaremos un poco de estructura mental, de qué consiste, pero no tengo ninguna experiencia sensible, tampoco se puede producir conocimiento. Immanuel Kant va a decir, señores racionalistas, tienen razón. Es importante el conocimiento que se produce y la razón. Señores empiristas, tienen razón. Es importante el conocimiento de los sentidos. Pero, y aquí viene la importancia, va a decir Immanuel Kant que nosotros no logramos nunca conocer al objeto. Este objeto es imposible conocerlo realmente como es. Nunca lo conoceremos. Si no es posible conocerlo tal como es, porque lo podemos percibir de diferente manera y hasta los sentidos nos pueden engañar. Entonces, a estos objetos que no puede conocer, los llamará nomen. El nomen es este objeto inconocible, que existe sí, que lo percibo sí, que lo toco sí, pero que tengo razón cierta de cómo es, difícil. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a conocer? Si yo no puedo conocer el objeto, yo voy a conocer la imagen mental que yo me creo de ese objeto. ¿Cómo es ese proceso? Entonces, Kant va a decir que nuestra mente tiene dos estructuras. Una, la sensibilidad, tiene que ver con la intuición, y otro, lo que él llamará los conceptos puros. Vamos a los primeros. Cuando yo toco este celular, esta sensación de sentirlo va a producir una experiencia sensible, una impresión, que llega en el segundo paso del conocimiento, aquí a la mente. Y ahí hay dos estructuras importantes, el espacio y el tiempo. A ese espacio y tiempo, Kant lo va a llamar sensaciones puras. Esas sensaciones puras son a priori, no requieren de la experiencia. Aunque se alimenten de la experiencia, no requieren de la experiencia para existir. El tiempo y el espacio no es una cuestión física y que es innata, está en nosotros. Entonces, yo toco el celular, la imagen del celular, aquí en mi mente la voy ubicando espacial y temporalmente, y estoy empezando a crear una imagen de ese celular. En un segundo paso, esa sensación que se creó en mi mente tiene que ubicarse, tengo yo que categorizarla, tengo que clasificarla. Entonces, hagan de cuenta que hay como unos cajoncitos que él va a llamar categorías, ¿sí? Esos cajoncitos, ¿qué es lo que hace? La imagen que yo me creé en el espacio y el tiempo, los voy yo adecuando y como organizándolas. Esas son las categorías puras del entendimiento, con el cual se crean conceptos. Para poder entender que es una categoría, cuando yo toco esta silla, me creo una imagen, la ubiqué espacialmente. ¿Qué es lo segundo que yo hago? Hago un juicio. Esta silla es más dura que un mango, por ejemplo. O es más roja y voy haciendo juicios. Las categorías tienen que ver con los juicios. Yo hago un juicio de un objeto.
más alto, más gordo, más frío. Estos son juicios sencillos. Lógicamente, con el tiempo el hombre construirá juicios un poco más complejos. Estos juicios él los va a llamar categorías. Y la va a ir en 12 categorías. 4. Entonces, pondrá unas categorías que son en base a la cualidad, por ejemplo, o en base a la cantidad, singulares, particulares, universales, ¿sí? En base al modo. ¿De qué modo son esos juicios? Son sintéticos, Entonces, va categorizando 12 especies de categorías donde yo voy vinculando la imagen que yo ya ubiqué espacial y temporalmente. Sé que hasta aquí de repente le estamos causando una especie de inconveniente mental, no es sencillo entender, pero no se preocupen. Vamos entonces a retomar una sencilla para comprender el proceso de conocimiento. Entonces, reitero, hay un objeto, noun, el noun. Lo percibo, la impresión, a partir de los sentidos. Esta impresión llega aquí, a una especie de capacidad que tenemos, que es el espacio y el tiempo. Ubicar esta imagen que me estoy creando acá en el espacio y el tiempo. Esos son circunstancias puras de la sensibilidad, espacio y tiempo. Ahí me creo una imagen. Y luego esa imagen la voy categorizando. Y ese resultado final de todo este proceso que hablamos se llama fenómeno. Entonces ya tenemos cosas. Noun son los objetos. Y fenómeno, según Immanuel Kant, es lo real, lo único verdadero que yo puedo saber del objeto. Lógicamente, mi concepto, mi fenómeno, puede ser distinto a los demás, pero es mi realidad. Es el conocimiento que yo he adquirido de ese objeto. De esta manera es la teoría del conocimiento de Immanuel Kant, que él la presentará muy claramente en la crítica a la razón pura, ¿sí? Y en otros textos que tienen que ver sobre el conocimiento. Bien, pero Kant no solamente es importante por su teoría del conocimiento, lo del giro copernicano, que es interesante, sino en la ética nos va a llevar a lo que llama la ética formal. ¿Qué es la ética formal? Una ética que carece de contenidos, que carece de doctrinas, de normas que tengamos que seguir. No necesito que alguien me diga qué tengo que hacer, como normalmente hasta acá nos hacían. La ética es decir, usted hace tal cosa. No. Acaba de decir, dejemos eso de lado. La ética formal no va a tener esa característica. La ética formal es la ética del deber. Se llama ética deontológica o del deber. Explico qué es la ética del deber. Y vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Kant dice que hay 3 categorías. Los actos contrarios al deber, los actos conforme al deber y los actos por deber. Y lo explicaré. Yo tengo un amigo que habló mal de mí. Y algún día, ese amigo que habló mal de mí, que me hizo mucho daño, se está ahogando en un río. Yo puedo ser indiferente porque ese desgraciado habló mal de mí, déjalo que se ahogue. Ese acto será un acto contrario al deber y no es ético. Primera categoría, ese acto es contrario al deber. Vamos al segundo. Veo que mi amigo se está ahogando y yo me lanzo a rescatarlo, pero con una condición, de que si yo lo rescato, él, 2 cosas, o me agradecerá el acto de salvarlo, o tendrá la oportunidad de pedirme excusas por lo mal que hizo. O sea, yo espero algo a favor, una recompensa, o espero algo de ese acto que voy a realizar. Esos actos son conformes al deber, pero no son ni buenos ni malos, simplemente conforme al deber, pero como hay un interés de por medio, no los puedo categorizar tampoco como actos éticos, simplemente cumplió algo conforme al deber. Ahora, los terceros, los actos por deber. Yo me lanzo al río a salvarlo independientemente de que sea mi amigo y mi enemigo. ¿Por qué? Por el deber. Porque hay un deber que me obliga a mí a preservar la vida de ese personaje, independientemente si me lo paga o no me lo paga. Esos actos por deber son los que él va a llamar como actos verdaderamente éticos. ¿Bien?
Entonces tenemos unos actos que realizan por deber. Pero aquí nos falta un concepto muy interesante. Dije que la ética formal carecía de contenidos. ¿Por qué? Porque es una ética universal. Tiene que ser en todos los casos. Entonces, debe existir una norma que a mí me ayude a actuar igual que cualquier otra persona actuaría, siguiendo una norma, digámoslo, valga la redundancia, que sea de carácter universal. A eso llamaremos imperativo categórico. Un ejemplo de imperativo categórico: tratar a los demás como deseo que a mí me traten. Pregunto, ¿ese imperativo categórico tiene en su postulado algún contenido de qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer? No necesito que me digan que tengo que matar o que no tengo que matar. No, se entiende. Si hay una norma universal, tratar a los demás como quieren que me traten, yo no voy a robar, porque yo quiero que no me vayan a robar. ¿Se dan cuenta? Esa es la ética formal del señor Immanuel Kant. Una norma general, llamado imperativo categórico, que debemos seguir todos y con la cual yo actúo por deber, simplemente por el respeto a esa norma que hemos impuesto. A grosso modo, esta ha sido la teoría filosófica de Kant. Hay muchas más cosas, pero no las haremos para no confundirnos más y por espacio de tiempo. La guía que trabajaremos tendrá que ver con esto. Entonces, recordemos, Immanuel Kant nos propone el giro copernicano. Ya no es importante el objeto, sino el sujeto que conoce. Nos propone la posibilidad del conocimiento de los fenómenos que requieren de una estructura aquí, de la intuición y de las categorías puras, para crear el fenómeno que es lo real del objeto que yo conozco. Pero ese fenómeno, para que exista, tiene que alimentarse de la sensación de la experiencia. Voy a poner un ejemplo. Si existe una persona que tiene un problema mental cognitivo, puede tener la experiencia, pero de repente no tiene la capacidad cognitiva para crear el concepto. O por el contrario, alguien que tiene la capacidad cognitiva suficiente, pero no tiene la experiencia. Las dos se requieren. Entonces, no conocemos fenómenos, objetos, conocemos son fenómenos. Y en cuanto a la ética, hablábamos de la ética formal de Kant, que sigue en imperativo categórico, y se llama ética deontológica o ética del deber. Para todos ustedes, muchas gracias. Deseo mucha atención para sus familias. Por favor, la guía se debe responder de una manera autónoma, evitando el plagio o la copia de trabajo de los demás.